Hoy estamos cosechando este olivar de arbequina en súper intensivo, de alta densidad, con una máquina que está ahí detrás, que es enorme, que pesa varias toneladas, que tiene más de 200 caballos y que sirve para cosechar las uvas, las aceitunas, las almendras y otros productos. Y además lo hacemos en un olivar con manejo regenerativo. Es posible, con alta densidad, con mecanización, producir sin químicos, producir mejorando el suelo, producir mitigando la crisis climática, capturando carbono del aire, producir potenciando la biodiversidad, producir alimentos de calidad. Es posible hacer agricultura regenerativa y sostenible en plantaciones, en fincas donde se practique una agricultura intensiva y mecanizada prácticamente del todo. Vamos a verlo en este vídeo. A menudo en nuestras publicaciones te enseñamos vídeos de plantaciones de alta densidad con mucha tecnología, plantaciones de olivos, de viñedos, de almendros, donde prácticamente todos los trabajos se hacen a máquina. Y muchas veces nos preguntáis, ¿es esto sostenible? ¿Es compatible trabajar con grandes máquinas, con grandes aperos, con tecnología y a la vez regenerar el suelo? Potenciar la biodiversidad del entorno, contribuir a mitigar el cambio climático. Mi respuesta es sí, sí lo es, como puedes imaginarte, ya que nosotros tenemos este tipo de plantaciones en casa y también en casa de muchos de nuestros clientes por todo el mundo, combinando tecnología, maquinaria y sostenibilidad. De entrada, esta forma de producir nos permite hacerlo de forma eficiente. Hoy en día, uno de los problemas más grandes que tiene la agricultura del sector primario es la dificultad para encontrar trabajadores, personas que quieran trabajar al campo. Muchas veces, si no fuera por las máquinas, los aperos, los tractores, sería imposible practicar agricultura y sería imposible poder alimentar de una forma adecuada a todas las personas que viven en este planeta. En nuestra zona, por ejemplo, es muy difícil encontrar personas para hacer la cosecha de la aceituna. Y son muchas fincas, son muchos olivares que se están abandonando por la dificultad de encontrar personal cualificado o no cualificado para hacer este tipo de trabajos. Si no fuera por estas máquinas, no se podrían recoger la mayoría de árboles de aceitunas que hay en nuestra zona y en muchas zonas del planeta. Quedarían abandonadas como está pasando. Por lo tanto, no existiría actividad agrícola. Además, la mecanización nos permite ser más eficientes, reducir los costes, porque otro problema grande de la agricultura es que los márgenes son muy pequeños porque los costes se comen el poco beneficio que queda. Una finca no puede ser sostenible, no puede ser verde si está en números rojos, porque con el tiempo va a tener que cerrar. Y este es otro gran problema que tenemos hoy. En 20 años hemos perdido casi la mitad de los agricultores y no nos lo podemos permitir como sociedad. No podemos pensar en un mundo sin agricultores. ¿Quién cuidaría del territorio? ¿Quién nos alimentaría? Realmente es mejor ni pensarlo. Entiendo que a veces puede sorprender que utilicemos estas máquinas tan grandes para recoger aceitunas, pero en realidad, si lo piensas, hace muchos años que se utilizan máquinas muy grandes para recoger el grano, el trigo, el cereal en general. Sin estas máquinas, sin las cosechadoras de grano, no existiría la producción de grano a gran escala. Por la misma razón, porque hacer los trabajos a mano es impensable en el caso del cereal, los costes serían muy grandes y al final tampoco encontraríamos las personas necesarias para recolectar cualquier producción agrícola de hoy en día. Y eso no significa que estemos en contra de los trabajos manuales y de hecho en muchas zonas de este planeta no hay otra forma de hacerlo, pero aquí en nuestra zona es realmente difícil pensarlo de otra forma. Aún así, la mecanización no tiene por qué ir ligada a una agricultura agroindustrial, a una agricultura basada en explotar, en exprimir los suelos, en explotar, en exprimir todos los recursos para producir lo máximo posible a toda costa. Porque nada más lejos de la realidad en nuestro caso y en el caso de muchos agricultores de todo el planeta que están trabajando con agricultura regenerativa que permiten restaurar la fertilidad de los suelos. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta máquina puede hacer el trabajo de 50 personas en un día, solo en una hora. Es súper eficiente. Y puedes pensar, ¿eso deja 50 personas sin trabajo? Sí, podría ser así, pero en realidad no hay manera de encontrar ni 50, ni 20, ni 10 personas que quieran recoger aceitunas, que quieran trabajar en el campo. Sin estas máquinas u otro tipo de máquinas como los paraguas vibradores,
sería muy difícil poder hacer la recolección, especialmente en el momento que toca para poder obtener aceites de gran calidad. Aquí estamos realizando la poda mecánica de la parte de arriba de los árboles. La poda lateral se realiza a mano. Y a la vez, los restos de ramas que se están podando se quedan en el suelo, cubriendo el suelo, y además es carbono, es materia orgánica. Estas ramas se irán descomponiendo y van a aportar carbono en el suelo, carbono y minerales. O sea que aquí se aprovecha todo. Hoy estamos pasando el subsolador y queremos descompactar el suelo de las cubiertas vegetales que tenemos aquí, sobre todo del paso de la rueda del tractor, de cuando hacemos pues, o las siegas de las cubiertas o los tratamientos fitosanitarios de los olivos. Se nos va creando compactación y lo que queremos es pasar a descompactar estas capas para que las raíces de los olivos puedan trabajar también por en medio de la zona donde tenemos las cubiertas vegetales. Podrías pensar que esto se trata de un monocultivo. Aquí hay unas 4 hectáreas de olivo, pero hay muchas más plantas y organismos entre medio. Por ejemplo, las cubiertas vegetales, de las cuales ahora hablaremos de ellas, que generan flores, que atraen insectos, que atraen pájaros. El entorno de este olivar es bosque, es matorrales, flores, más biodiversidad. O sea que, aunque pueda parecer un monocultivo, en realidad aquí hay muchas plantas y muchos organismos distintos trabajando para nosotros. La producción de este olivar se basa en las prácticas de la agricultura ecológica, orgánica, biológica. No utilizamos productos químicos, no utilizamos productos químicos herbicidas para limpiar el suelo, no se utilizan fertilizantes químicos, no se utilizan productos químicos para proteger los árboles, los cultivos, la fruta, ni insecticidas, ni fungicidas. Y aún así tenemos una fruta en un estado de salud muy bueno, de donde va a salir un aceite también seguro muy bueno. Controlamos las plagas y las enfermedades con productos naturales y utilizando también biodiversidad, potenciando la biodiversidad de nuestros cultivos. Plantas como el hinojo, plantas como la olivarda, nos ayudan a controlar patógenos, atrayendo insectos que son plagas de las plagas que tenemos en nuestros cultivos. Incluso generamos biodiversidad a partir de abejas. Las abejas nos ayudan a controlar algunas plagas y además nos ayudan también en la polinización del cultivo del olivo. Enriquecen la biodiversidad y además en un mismo sitio, en una misma superficie, estamos produciendo aceitunas y estamos produciendo miel. En este caso no son nuestras y aquí creamos también sinergias con otras empresas agrícolas de la zona. Estos marcos de plantación nos permiten igualmente tener producciones de gran calidad. De aquí salen aceites extra vírgenes premiados en todo el mundo, compitiendo con agricultura convencional, compitiendo con agricultura tradicional, compitiendo con todos los tipos de agricultura. Porque de hecho, al estar mecanizados, nos permite que en poco tiempo recogemos el fruto y rápidamente se dirige al molino, a la almazara, y rápidamente se va a convertir en aceite, con lo que reducimos el tiempo de maturación, cosa que nos beneficia muchísimo si queremos obtener aceite de oliva de gran calidad. No entiendas con este vídeo que lo que estoy diciendo es que toda la agricultura del planeta debería ser mecanizada y de alta densidad. Para nada, hay zonas donde esto realmente no es posible, porque no hay el espacio, no hay los recursos, no hay las máquinas. Pero la combinación de todos los tipos de agricultura posibles, mientras sean sostenibles, es lo que nos puede alimentar a todos y proteger y cuidar este planeta. Porque lo importante al final es prestar atención al suelo. Se trabaje con unas máquinas, con otras máquinas o de forma manual. Prestar atención al suelo, regenerar el suelo, recuperar la fertilidad del suelo, capturar carbono en el suelo, para mejorar el suelo y el suelo que pueda alimentar a estos cultivos. El suelo pasa a ser el cultivo principal en las fincas donde trabajamos con la agricultura regenerativa y ponemos el foco, empezamos a mirar a tierra, cosa que no habíamos hecho durante muchos años, para alimentarlo, para que el suelo cuide y alimente a nuestros cultivos. Sea de forma mecanizada, sea de forma manual, lo importante es poder producir alimentos de calidad que cuiden este planeta.